¿Cuál es la expectativa de conseguir empleo para este 2012? ¿Qué hacen y qué buscan grupos como Anonymous en Internet? Quédese con nosotros. Buenas noches, usted y los asuntos que le interesan son parte de esta agenda. La mayor preocupación con que arranca el 2012 para más de 2,5 millones de mexicanos es encontrar trabajo. El empleo en el país y en el mundo se ha vuelto un bien escaso y la informalidad ha crecido desde la crisis global de 2008, de la que México fue uno de los países más afectados en América Latina. La recesión en Estados Unidos y ahora la crisis europea han causado una gran destrucción de plazas a nivel internacional. México, no obstante, es de los países que reactivaron más rápido su mercado laboral, aunque la tasa de desempleo sigue por encima de la de 2008. El Servicio Nacional de Empleo ha probado ser un vehículo eficaz para reactivarlo, en un contexto de limitada creación de oportunidades para satisfacer la elevada demanda de miles de jóvenes. El Portal del Empleo, que es la mayor bolsa de trabajo de la historia del país, ha servido para colocar en los últimos 2 años a 1,6 millones de personas al conectar a los empleadores con quienes buscan una plaza. ¿Conoce usted estos portales? ¿Ha acudido a estos servicios? Araceli Aranday nos habla de qué tan difícil será buscar empleo en este 2012. El peregrinar en busca de un empleo para muchos continuará en el 2012. Revisan diariamente bolsas de trabajo publicadas en las delegaciones, en periódicos y en la medida de lo posible hasta en los portales de internet. Sí, pero pues son puras mentiras porque no, nada de lo que dicen es cierto. Yo lo he comprobado porque yo he buscado trabajo y he informado dónde vienen esas páginas y nada de nada. Para otros, los más afortunados, la búsqueda llegó a su fin. Sí, me costó un poco de trabajo, pero al fin lo logré, encontré trabajo y ahorita estoy trabajando y estoy ganando así que mi sueldo así normal. El 22 de diciembre pasado, el INEGI reportó que durante noviembre la tasa de desempleo fue de 4,97%, porcentaje inferior al que se presentó en el mismo mes de 2010, cuando fue de 5,28%. El Internet se ha convertido en una importante herramienta para la incorporación de los mexicanos a la fuerza laboral. Un ejemplo es el recién renovado Portal del Empleo 2.0, dependiente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Mantenemos lo que ha dado resultado, lo que ha funcionado bien. Pero ahora estamos incorporando mecanismos para que el buscador de trabajo pueda incorporar nuevos elementos de su trayectoria personal, laboral, profesional, e incluso pueda subir a internet un video con su propia presentación, para que el empleador vea las características de esta persona y sea más fácil, pues, el reclutarlo, entrevistarlo y eventualmente contratarlo. La medida más fácil y más eficiente que se puede tomar para generar empleos, más que incluso la inversión en infraestructura, que es muy socorrida y que es eficaz, es precisamente logrando información completa y eficiente en los mercados de trabajo. Desde su creación en 2007, este portal, antes Chambatel, ha recibido más de 124 millones de visitas. Se calcula que a través solo del Portal del Empleo se ha podido o colocar en un trabajo o en una ocupación productiva a cuando menos 1 millón de mexicanos en este tiempo. El Portal del Empleo, pues, constituye un antes y un después en la forma en que el gobierno federal acerca instrumentos poderosos a los ciudadanos para que encuentren una opción de trabajo. Sin embargo, las oportunidades han favorecido al sexo masculino. De acuerdo con el INEGI, la desocupación en los hombres pasó de 5,53% en noviembre de 2010 a 4,93% en el mismo mes de 2011. Para las mujeres, la cifra aumentó de 4,86% a 5,02%.
En relación con los estudios, casi 30% de los desempleados tiene secundaria trunca, mientras que más de 70% tiene estudios elevados. El INEGI reportó que las entidades federativas con mayor desempleo en noviembre fueron Aguascalientes, Chihuahua y Tamaulipas. En el caso del Distrito Federal, la tasa de desocupación bajó. En 2010, la cifra era de 7.14%. En el mismo periodo de este año fue de 6.37%. Como una forma de integrar a la vida laboral a las personas desempleadas, personal de algunas de las delegaciones de la Ciudad de México imparten asesoría sobre cómo elaborar un currículum, cómo conducirse durante las entrevistas, cómo vestir para una entrevista y lo que no se debe hacer. El más importante o el que al principio se refleja es mentir sobre sus capacidades. Generalmente dicen yo sé hacer esto, yo sé hacer el otro, yo soy buenísimo en tal cuestión y cuando les empiezan a ahondar en las preguntas pues salen estos errores. Es en relación a la imagen y a tu entrevista de trabajo. Estás muy nervioso o llegas tarde o no tienes una buena presentación, vas a pedir un trabajo en una oficina y vas con pants o vas con pantalón de mezclilla, cuando, bueno, sí se requiere para ciertos perfiles otra presentación. El reporte mensual de indicadores oportunos de ocupación y empleo, emitido por el INEGI, refiere que el número de personas desempleadas en el penúltimo mes de 2011 totalizó en 2.464.000 personas, lo cual se compara favorablemente con los 2.570.000 desocupados en el mismo periodo del año pasado. Las perspectivas para la creación de empleo en 2012 son limitadas por el bajo crecimiento económico mundial y en el mejor de los casos su expansión será similar a la del año pasado. Todos los que hoy buscan trabajo saben de las dificultades para identificar y encontrar la oferta disponible, así como las vicisitudes para conseguir una plaza en un mercado laboral saturado. Las nuevas tecnologías, como los portales de empleo, así como los servicios públicos de bolsa de trabajo, son una buena herramienta para identificar oportunidades escasas. Elevar la oferta laboral dependerá de que se reactive el mercado interno y se adopten políticas públicas específicas para contratar a miles de jóvenes que hoy se enfrentan al desempleo o a la informalidad. Se trata de un asunto urgente porque, como ha advertido la Organización Internacional del Trabajo, altas tasas de desempleo e informalidad generan frustración y afectan la gobernabilidad en todas partes. La crisis global de 2008 dejó una enorme destrucción de empleo en todo el mundo. ¿Cuáles son las perspectivas para la creación de empleo en México en 2012? La región se está recuperando, está creando nuevamente empleo, más que en otras regiones, pero con la preocupación que no todos los empleos son de alta calidad, digamos, ¿no? Hay una gran informalidad y es un gran reto también para el 2012 que la recuperación del empleo que estamos viendo se refleja también en esos indicadores, digamos, de la calidad del empleo, ¿no? México es de los países que más rápido han reactivado su mercado laboral desde la crisis del 2008, pero difícilmente va a regresar a los niveles que tenía en ese año. ¿Cuáles son entonces las expectativas? Mire, las cifras que ponen los analistas en este momento más o menos hablan de que en este año, en el 2011, más o menos vamos a cerrar con 600,000 empleos nuevos. En 2012 con 500,000 empleos nuevos, que es una buena cifra si vemos toda la crisis económica a nivel mundial y si nos comparamos con otros países. Aún así no es suficiente para incorporar a todos los jóvenes que entran al mercado laboral y ahí sí las proyecciones no son muy halagüeñas en cuanto a cubrir el total de la población que entra al mercado laboral, ¿no? ¿La perspectiva es que aumente el desempleo entre jóvenes? Probablemente se va a incrementar ligeramente y más que todo vamos a observar que se incorporan más jóvenes en condiciones de informalidad. En la mayoría de los países, también en México, de los jóvenes que entran en el mercado laboral, 1 de cada 5 encuentran un empleo formal y 4 de 5 aceptan algún trabajo que no cumple con todos los requisitos de la ley, que no tiene un salario muy alto, que no tiene prestaciones, no tiene acceso a seguro social, que puede ser eventual con tal de entrar al mercado laboral y
ganar alguna experiencia en el mercado de trabajo, ¿no? La tendencia mundial es, digamos, a pauperizar el empleo. Pues es muy difícil decirlo así de manera globalmente, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, si vemos países como China, que ha logrado incorporar 300 millones de personas de una situación de absoluta miseria en el campo, en un trabajo industrial de bajos salarios, pero de todos modos mejor que antes, no podemos hablar de una pauperización, ¿no? Yo creo que había que analizar país por país, incluso sector por sector, qué está pasando. Es muy complejo el empleo en ese sentido. Si viniera a verte un joven desempleado que apenas se incorpora al mercado laboral, ¿cuál sería el consejo que le darías? Primero, siempre le recomendaría estudiar lo que es su vocación. No dejarse asustar por pronósticos. Sí, estar muy atento a los indicadores del mercado laboral. Hay, por ejemplo, un observatorio laboral en Internet, donde hay mucha información sobre cómo se desarrollan ciertas profesiones, qué tan saturados están, cuáles son las expectativas de dinero, de salario que hay en esos sectores, dónde se buscan, qué perfil se necesita. Eso creo que son informaciones muy útiles. En México, por ejemplo, 50% de la gente estudian Derecho y Administración. Yo no creo que el país necesita 50% de todos los jóvenes en esos sectores. Pero tampoco quiere decir que quien tenga esta vocación y lo hace bien y está convencido que es lo suyo, no lo debe hacer. ¿Qué le recomendarías a un adulto mayor para encontrar trabajo? Yo creo que esas personas también tienen la oportunidad, por un lado, de aprovechar programas que existen de recapacitación, becas para estudiar, becas para adquirir algún tipo de capacitación, por ejemplo, en idiomas, en informática, en algo que el mercado laboral necesita, para mejorar su perfil laboral. ¿Cómo valorarías los servicios nacionales de empleo, el portal que acaba de ser actualizado, en un rango, digamos, de calificación del 1 al 10? Pues yo creo que le daría un 8 o un 9. Yo creo que es un sistema bastante efectivo comparado a nivel internacional y está colocando un 18-20% de los buscadores de empleo en un puesto de trabajo. El portal me parece muy interesante porque tiene algunas herramientas nuevas. Tiene, por ejemplo, una posibilidad de presentar un currículum hablado por video. La otra cosa nueva que también me parece innovadora y no lo he visto mucho en otras partes es que, por ejemplo, entre todas las vacantes que el empresario o el empleador reciba, el mismo sistema genera un filtro que arroja el porcentaje de compatibilidad del candidato o de la candidata con el puesto. Si tuvieras que hablar de 3 medidas fundamentales para crear empleo frente a las amenazas de recaída de recesión que viene de Europa, ¿cuáles serían? Bueno, uno, sin duda, sigue siendo muy importante guardar el equilibrio macroeconómico. Tener una inflación baja es un factor que incide directamente en el bolsillo de los pobres. Atraer inversiones también, eso sí, y promover la inversión nacional. Y el tercer punto, más en el ámbito individual, yo creo que es muy importante también preocuparse por el nivel, la calidad de la educación, de la preparación profesional y de la articulación con el sector productivo. Creo que es muy importante también que las empresas y los empleadores en un sentido amplio, ¿no? Las organizaciones del sector público o social, sean más flexibles, ofrecen posibilidades para que los jóvenes puedan adquirir experiencia laboral. Esas medidas son suficientes y se puede lograr crear empleo a pesar de bajos salarios y empleo precario. El tema es que el salario no se puede aumentar por decreto solamente, ¿no? Si el país no logra mayores tasas de productividad, difícilmente va a poder aumentar el salario. Quédese con nosotros. Al regresar, ¿qué hacen y qué buscan grupos como Anonymous en Internet? Los movimientos sociales y activistas han encontrado por primera vez en la historia formas de comunicación global a través de Internet que escapan al control de los gobiernos. Hoy son incluso el blanco de sus ciberataques. La red elimina fronteras nacionales para el activismo internacional, que se multiplica en las redes sociales y en enjambres anónimos de grupos como Wikileaks o los llamados hacktivistas de Anonymous. Ellos han superado obstáculos de comunicación
de las protestas de los años 60 y hoy mueven diversas causas en el planeta. Su acción desborda el mundo virtual para conectar con movimientos que están en las calles, como los indignados de Nueva York o Madrid. La primera guerrilla que contactó con el ciberespacio fue el zapatismo en los 90. Luego vino el movimiento alterglobal. Ahora, Anonymous lo mismo ataca a los Zetas en México que a sitios de pornografía infantil, de gobiernos que cayeron en la primavera árabe o a la propia ONU. Se hacen llamar legión como el demonio bíblico, porque dicen ser muchos. Actúan en la red sin cúpulas ni jerarquías. Son un buen ejemplo de la actual mutación de la organización y el activismo internacional. Octavio Castillo nos explica qué hacen y qué buscan grupos como Anonymous. El conocimiento es libre, somos anónimos, somos legión, no perdonamos, no olvidamos, espérenos. Esta frase se ha convertido en lema de batalla del colectivo Anonymous, una red de ciberactivistas que se dieron a conocer en 2009 cuando por medio de un video en internet amenazaron con suspender los servicios de sitios como Amazon, PayPal y Visa, que se habían negado a seguir transfiriendo fondos al sitio Wikileaks dirigido por Julian Assange. WikiLeaks is under constant denial of service attacks, and Julian Assange has requested an investigation into the matter, but yet nothing has legally been done. We are in contact with WikiLeaks, as we are both under the same botnet denial of service attacks. Since the governments who imprison people for conducting such actions upon corporate servers will not do anything, Anonymous will now once again step up and defend the weak from the oppressive. El nacimiento de Anonymous como colectivo se dio de manera casual. Sus fundadores se conocieron en el sitio 4chan, un foro de discusión en torno al anime y manga japonés, en donde no se permitía crear perfiles de usuarios, sino que todos los posts eran anónimos. La comunidad se volvió un colectivo y desarrollaron la Enciclopedia Dramática, una compilación de subculturas, prácticas e información técnica de la infraestructura que soporta Internet. Desde ese entonces, su compromiso se centró en el acceso a la información libre y sin restricciones. Pronto, Anonymous transformó su agenda de la libre información hacia una de respeto y protección de los derechos políticos y económicos de los que ha llamado ciudadanos indefensos. En el tema de móvil político, estás afectando la integridad de la información para afectar o colocar información que tiene un móvil totalmente fuera de buscar un fraude electrónico con tu información. Lo que estás tratando es demostrar una postura o una acción desde un punto de vista político de un grupo social, etc. Han atacado sitios tan diversos como corporaciones del tamaño de Sony, Sega, Visa, PayPal, la cadena Fox News, Google y Apple, entre otros. Pero incluso han atacado directamente la infraestructura informática de varios gobiernos y organizaciones que no han dudado en tomar en serio la amenaza que este grupo representa. O sea, la propia OTAN en un informe reciente los considera Anonymous junto con Al-Qaeda, los talibanes y Corea del Norte una importante amenaza para la propia organización porque puede en el futuro hacerse con datos sensibles, publicarlos, etcétera, etcétera. En México, las acciones de Anonymous han ido desde realizar ataques de negación del servicio a los sitios de Presidencia, la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional, hasta amenazar con tomar represalias contra grupos criminales como los Zetas por vulnerar la seguridad de los ciudadanos. Para el gobierno mexicano, a Anonymous se le da el tratamiento como amenaza potencial. Anonymous, como cualquier otro grupo delincuencial, es una amenaza a la que tenemos que atender y comenzar a atacar y vulnerar. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, recibió un ataque de Anonymous en 2010. El colectivo dijo haber robado información sensible, pero que no la publicaría para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos que viven cerca a las bases del organismo. A raíz de este incidente, la OTAN reforzó su red de seguridad antiintrusos y se ha dedicado a proveer de capacitación a otros países para protegerse de ciberataques por parte de Anonymous y otros hackers.
Some countries have taken this very seriously and have trained people. They have proper cyber defense systems. Others have come into it very late. They don't yet have sufficient number of experts. They don't have the same understanding of the threat. Actualmente Anonymous cuenta con células en más de 50 países, incluido México. Los especialistas se toman muy en serio sus amenazas y en algunos países incluso ya se les ha denominado como grupo terrorista. Y organismos como la Interpol y la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos han creado grupos especiales dedicados a dar con el paradero de sus fundadores. La justificación de nuevos colectivos en la red, como Wikileaks, es ofrecer un espacio para la publicación de documentos confidenciales de gobiernos o empresas, así como secretos diplomáticos o hechos ilegales. Anonymous se dio a conocer por campañas contra leyes antipiratería y la defensa de Wikileaks en 2010. Sus acciones se basan en estrategias de ciberataques contra sitios y páginas de gobiernos como el de Estados Unidos o grandes multinacionales como Sony. Considerado como un precursor de las guerras virtuales del siglo XXI, promueve también campañas contra la corrupción en Latinoamérica o para revelar nombres de políticos, policías, periodistas y otras personas vinculadas al cártel mexicano de los Zetas. De la variedad de causas que abandera, el denominador común parece ser el antagonismo a cualquier poder establecido como programa de cambio. Por eso lo tildan de anarquista, aunque detrás de la máscara de la vendetta aún hay interrogantes que hay que despejar. Daniel, somos legión como el viejo demonio bíblico porque dicen ser muchos, pero ¿quién es realmente Anonymous? ¿Quiénes son realmente los Anonymous? Digamos que en este caso han sido muy eficientes en ese tema, porque realmente no sabemos en sentido estricto ni quiénes son ni cuántos son. Son varios grupos, no hay por supuesto un mando unificado, la propia dinámica de un grupo como Anonymous les permite moverse con cierta libertad. Incluso son grupos, algunos de ellos que han debatido fuerte, que se han dividido, que se han peleado incluso entre ellos, pero no sabemos exactamente ni quiénes son ni cuántos son. ¿Y qué quieren? ¿Hacia dónde van? ¿Cuáles son sus causas? Porque la diversidad de ellas es enorme. Exacto, es enorme la diversidad. Yo te diría que son justicieros en el sentido más amplio del término, ¿no? Es decir, justicieros entendidos como gente que está dispuesta a pues hacer justicia por su propia mano y a combatir lo que consideran injusto. Tú sabes bien que cuando alguien se asume como justiciero, pues ese es precisamente su riesgo, que al decidir quiénes son buenos y quiénes son malos, siempre abres la puerta para que ocurra cualquier cosa, ¿no? Pero ellos definen cada una de sus causas por diferentes motivaciones, desde medios de comunicación hasta gobierno, hasta, en este caso, como sabes, hasta narcotraficantes. Ellos han tomado la decisión de vámonos por acá. Algunos han querido ver, digamos, que en toda esa diversidad un común denominador que es rebelarse o estar en contra, digamos, de los poderes establecidos. Por eso han llevado a ser señalados como anarquistas. ¿Tú crees que sea un grupo anárquico? Pues mira, yo creo que hoy por hoy decir anarquista se me hace hasta un poquito pasado de moda. ¿Quién sabe exactamente qué sea hoy por hoy anarquista? Lo que es cierto es que están en contra de los poderes establecidos, pero no de los poderes en sí mismo. Incluso te diría que ahora que hackearon la página de Televisión Azteca, hubo un grupo que recordó que Anonymous no se mete contra los medios de comunicación porque asume que la libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales más importantes de la gente. Es decir, no simplemente están en contra de todo, están en contra de algunos poderes específicos que ellos consideran que le hacen mal al pueblo, ¿no? En esa lógica es que son, te diría, muy libertarios, muy cercano al concepto más clásico, digamos, del anarquismo, ¿no? Es decir, que digamos que detrás de esta máscara de la vendetta podrían existir cualquier tipo de causas, incluso contradictorias entre ellas. Incluso contradictorias. Te diría, por ejemplo, que cuando empezó el operativo contra los Zetas hubo debates internos que se reflejaron en la red. Por eso es relativamente sencillo saber cómo estaba el debate.
entre unos que consideraban que estaban poniendo en riesgo a los integrantes de Anonymous y otros que consideraban que era importante combatirlos. Es decir, son un grupo también lo suficientemente plural como para que pueda tener ese tipo de debates, pero aún así mantener los objetivos últimos, que insisto son atacar a los poderes que afectan al pueblo, así de genérico, muy claros, ¿no? Eso sí los mantienen muy claro, ¿no? Ahora, saltan a las calles, algunos de ellos, sus comunicados, sus acciones se han llegado a traducir o han sido recibidos por movimientos de indignados en Estados Unidos, en España. ¿Cuál es realmente el impacto que tienen? Yo creo que tienen un impacto, incluso te diría, mayor de lo que en términos reales ha pasado. Es decir, Anonymous hoy por hoy es nota, para decirlo, digamos, en un lenguaje más nuestro, más periodístico. Son nota, me refiero a que cuando hacen algo se refleja lo que pasa en los medios. Son además un grupo que tiene eco entre, en efecto, muchos indignados. Son famosos, pues, hoy por hoy muchos jóvenes saben que existe algo que se llama Anonymous, aun cuando ni necesariamente sean un grupo muy numeroso, ni necesariamente sean un grupo muy articulado en términos de sus demandas, su programa de acción o cosas de estas, ¿no? Pero yo te diría que incluso son más famosos de lo que podría uno entender de acuerdo a lo que han hecho, ¿no? Para algunos, digamos que son una especie de germen de lo que pueden ser las guerras del siglo XXI. ¿Tú lo crees así? Yo sí creo que podría ser posible, ¿eh? Es decir, ellos hoy por hoy tiran páginas. Siempre hay este debate de si es correcto usar hackeo o no. La gente que realmente sabe de términos mucho más tecnológicos, digamos, insiste que no se puede decir hackear porque solo la tiran. Bueno, solo tiran páginas, pero aún así tiran páginas de medios y de instituciones fuertes, poderosas, que uno imaginaría que están suficientemente protegidas. ¿Hasta dónde pueden llegar? ¿Hasta dónde se pueden meter realmente a las redes internas de organizaciones o de instituciones? Bueno, esto cada vez es más dañino, digamos, para las propias instituciones y puede tener un efecto ya en seguridad nacional, en términos de hasta dónde tienen acceso a la información. Entonces, yo creo que es un grupo que en efecto es un germen importante de cosas que pueden ir creciendo y cosas que pueden hacerse mucho más poderosas, incluso desde la sociedad civil, ni siquiera desde gobiernos o instituciones, es decir, desde gente como Anonymous, ¿no? Gracias por habernos acompañado en Agenda a Fondo. Recuerde que puede escribirnos a la dirección de correo y al Twitter que aparecen en la pantalla. Lo esperamos la próxima semana con reportajes y entrevistas sobre las situaciones que impactan su calidad de vida, la realidad que todos los días enfrentamos.